Ahorrar ha sido una de las grandes asignaturas pendientes de los españoles en los últimos años. Siempre en los periodos de expansión de la economía, nuestros ingresos de media suelen crecer, pero nuestro ahorro suele bajar. Mientras que en los periodos de crisis, como en el que estamos a punto de entrar, nuestros ingresos de media suelen bajar y nuestro ahorro suele subir. Y esto en realidad debería ser al revés. Cuando más ganemos, más deberíamos ahorrar para que cuando venga un periodo de crisis, si nuestros ingresos bajan, poder aportar menos a nuestros ahorros o al menos estar preparado para lo que pueda venir, o si perdemos el trabajo, si necesitamos alguna emergencia o cualquier cosa así. Por eso en este vídeo te cuento por qué es importante ahorrar, cuál es la lógica que hay detrás de ahorrar y cómo podemos sacarle el mayor partido. Así que quédate hasta el final de este vídeo y sin más, empezamos. Antes de empezar este vídeo me gustaría recomendarte N26, que es el banco online que estoy usando ahora mismo y que va muy bien para ahorrar y crear diferentes cuentas para un viaje o para tu futuro, lo que sea. No tienes oficina física, lo puedes hacer todo por la aplicación y abajo en el link te dejo un link con un código para poder abrirte una cuenta, probarlo, al final es gratis, y recibir una tarjeta que también la recibes gratis en cuestión de 2 o 3 días. Vale, ahora sí, básicamente ahorrar lo hacemos porque no sabemos qué va a pasar en el futuro y por la incertidumbre que nos genera. No sabemos si en el futuro nos vamos a quedar sin trabajo o si vamos a necesitar una cantidad de dinero por alguna emergencia que vayamos a tener. Ahorrar deberíamos hacerlo por algún propósito, ya sea por ahorrar por comprarnos un coche, por irnos de viajes o por querer invertirlo, o porque queremos tener un dinero para cuando nos vayamos a retirar, etc. Además, piensa que probablemente nuestra esperanza de vida se vaya aumentando en los próximos años. A lo mejor la esperanza de vida ahora está en 84 años, pero a lo mejor dentro de 20 o 30, con los avances tecnológicos y médicos, la esperanza de vida se va a 100, 104, 105 años. Entonces, si tú vas a dejar de trabajar a los 65 años, vas a tener que vivir de una pensión y de tus ahorros durante 30 o 40 años probablemente. Entonces ahí vemos la importancia que tiene tener un ahorro para los años que no vamos a estar trabajando. Ahora bien, ahorrar es importante, pero tenemos que conocer hasta qué punto ahorrar nos es rentable. Es decir, ¿qué sentido le ves a tener 100.000 euros en tu banco sentados ahí quietos sin hacer nada mientras la inflación se come todos esos ahorros? La inflación es el peor enemigo del ahorro y esto se ve muy claro en el caso de Argentina. Argentina tiene un 25% de inflación anual. Entonces pongamos que tú tienes 100.000 euros sentados en tu banco en Argentina y con una inflación de un 25%. Al pasar un año tú vas a ver tu cuenta bancaria que sigue poniendo 100.000 euros, pero esos 100.000 euros en realidad valen 75.000 euros. Has perdido un 25%, has perdido 25.000 euros de un plumazo en un año. Además, este efecto se va acumulando y se va haciendo más grande a lo largo de 10, 20 años hasta que llega un punto en el que tus 100.000 euros no valen ni el 90% de lo que solían valer. Este ejemplo es un poco extremo, pero realmente está pasando. Y aquí en el caso de Europa podemos contar con una inflación media de un 2%, que vale en cantidades pequeñas de 10.000 euros, 20.000 euros, a lo mejor no lo notamos mucho de primeras, pero que si tenemos una gran cantidad de dinero y dejamos pasar muchos años, esos 100.000 euros al cabo de 10 años van a valer muchísimo menos de lo que lo están haciendo ahora. Por lo que ahorrar en exceso, en cierto punto, empieza a ser contraproducente, porque estás ahorrando, pero a la misma vez la inflación está robándote el valor de ese dinero. Por lo que hay que tener mucho cuidado. Y suena un poco raro, pero no tener muchísimas cantidades de dinero metidas en el banco sin moverlo. Este concepto de no ahorrar en exceso a mí me quedó muy claro con una entrevista que vi hace muchos años de Risto Mejide y Leopoldo Fernández, el director y fundador de Telepizza y Yastel, en el que Risto le preguntaba que cuánto dinero tenía en el banco. Tengamos en cuenta que Leopoldo Fernández en ese momento era una de las personas más ricas de España y tiene una gran fortuna, con lo cual es un mega millonario, y le preguntó que cuánto dinero tenía en el banco, a lo que Leopoldo Fernández respondió esto. Eres de los más ricos y por eso los billetes. Mira, te digo, ahora mismo en el banco, dinero propio no pedido prestado, sí. 0. Te lo repito. Dinero propio no pedido prestado, 0. ¿Y no tienes dinero en efectivo?
Peccata minuta. ¿Sí? ¿Qué es para ti peccata minuta? Menos de lo que necesito para los proyectos que tengo. No me seas esquivo. Tú estás entre los más ricos del país. Eres una fortuna que sale en la revista Forbes. Como ves, esta persona que es millonaria no por eso significa que tenga metidos todos sus millones en el banco quietos sin hacer nada, sino que esta persona lo que hace es que con toda esa cantidad de dinero que va ganando al día o al mes, guarda un ahorro mínimo para sus gastos diarios, digo mínimo en su caso porque a lo mejor gana 1 millón al día, entonces se guarda sus ahorros para su mes o para sus días o sus semanas y el resto lo reinvertirá o en su negocio o en la bolsa o en inmuebles. Al final diversificará toda su riqueza para no tenerlo parado en el banco para que pierda valor al fin y al cabo con el paso de los años. Si tienes claro este concepto es muy poderoso porque te obliga a estar siempre activo pensando qué puedo hacer con mi dinero. Si tengo demasiado dinero voy a perder valor, por lo tanto me renta más ponerlo en esta inversión, me renta más ponerlo en una franquicia, en un pequeño negocio, fondos indexados, comprar un piso para alquilarlo, etc. En mi caso yo procuro tener en el banco siempre el equivalente a 6 meses de mi sueldo. Por ejemplo, si yo cobrase 1.000 euros, en el banco siempre voy a tener que tener 6.000 euros, por lo que si el día de mañana me quedo sin trabajo o tengo alguna emergencia voy a poder sobrevivir durante 6 meses con ese sueldo supuestamente que me he creado con el colchón. Esto al fin y al cabo puede variar con cada persona. Hay gente que es menos conservadora y que se siente cómoda teniendo un colchón de 3 meses de su sueldo y otras personas que se sienten más cómodos con 12 meses de su sueldo. Pero creo que más o menos nuestro colchón de emergencia lo deberíamos de medir con ese sueldo que nos hemos creado gracias a tener todo ese ahorro. Sé que el ahorro puede significar algo diferente para cada persona. A lo mejor alguien quiere comprarse un coche o irse de viaje o cualquier cosa, pero creo que en el largo plazo siempre deberíamos tener en cuenta que deberíamos ahorrar hasta cierto punto y el resto ir invirtiéndolo, ya sea, pues eso, en mi caso yo invierto en los fondos indexados, también ahorro una parte para comprarme un piso en un futuro y poder alquilarlo. Creo que siempre estaría bien, llegado un momento, empezar a invertir todo ese ahorro en otras cosas. Ojo, y a la hora de invertir no me refiero a que lo invertamos en el nuevo negocio del siglo, que al final es una estafa piramidal, o en algo muy complejo y abstracto que ni siquiera sabemos cómo funciona, sino en algo que sepamos que funciona, que entendamos el negocio que hay detrás y todo eso. Al final una buena opción puede ser pues eso, franquicias o invertir en fondos indexados o un fondo de pensiones privado o comprar inmuebles. Siento que me estoy repitiendo mucho con eso, pero al final se trata de que consigas esa mentalidad de que después de un cierto ahorro viene esa parte de poder invertirlo y hacerlo crecer para asegurarte tu retiro y que puedas vivir gracias al dinero que producen esas inversiones. Muy bien, en el próximo vídeo voy a hablar un poco sobre el método que yo sigo para poder ahorrar hasta el 68% de los ingresos que me entran cada mes. Creo que es un método súper sencillo y que lo vas a entender súper rápido y además que se hace un poco divertido y que te reta a ti mismo a mejorarte cada mes. Entonces va a ser un vídeo muy interesante y nada más, como siempre, cualquier duda que tengáis, dejádmelo abajo en los comentarios, suscríbete y dale a like y como siempre, sois geniales, yo soy Javier y nos vemos en el próximo.